¿Alguna vez te has preguntado por qué en nuestro país, luego de 196 años de independencia, hay pocos ricos y muchos pobres? La explicación no es tan complicada como parece. No se necesita tener un doctorado en historia, economía o sociología para dar una respuesta. ¿A qué te lo explico? Cristóbal Colón descubre América en 1492. Él y sus compadres transportan al continente el sistema político absolutista que imperaba en España, el cual es alegremente implantado como sistema político en los nuevos territorios. Los conquistadores utilizaron el sistema monárquico extractivo para ser aplicado a sus congéneres, a los hijos de estos nacidos en América que se llamaron criollos, y por supuesto, respecto a la población mestiza e indígena conquistada, teniendo derechos económicos y políticos prácticamente ilimitados sobre el trabajo y prosperidad de estos últimos. Luego de algo más de 300 años de espera, ya en el siglo XIX, los criollos se cansan de no disfrutar el poder que tenían sus bisabuelos, debido al pequeño detalle de haber nacido en el continente americano. Las ideas independencistas surgen de una clase celosa de las prerrogativas de otra, buscando libertad política y económica, es cierto, pero para ellos, no para todos los ciudadanos, mestizos e indígenas. Ya independientes, los criollos reclamaron para sí mismos las prerrogativas de los españoles y empezaron a gobernar y actuar exactamente igual que estos, mientras el resto del pueblo continuaba explotado y aislado política y económicamente. A medida que fue pasando el tiempo, el poder de los criollos y mestizos se mezcló en lo político vía el militarismo y en lo económico vía grandes capitales agrarios, mientras las grandes mayorías de origen indígena continuaban sumidas en la pobreza. En el siglo XIX y buena parte del XX, la democracia en El Salvador era una simpática forma de describir la sucesión presidencial vía golpes de Estado, militares o acuerdos entre familias poderosas. Estallan revoluciones para cambiar la situación. La más relevante, la de 1932, promovida por Farabundo Martí y Feliciano Ama. El primero, Farabundo, era un marxista-leninista secretario del Partido Comunista Salvadoreño. Él recibía órdenes directamente del dictador Stalin. El segundo, Feliciano, era un líder indígena, católico y analfabeto, que fue instrumentalizado por el Partido Comunista. Ninguna de las revoluciones tuvo éxito. Pero como respuesta a la inmovilidad político-social de los gobiernos conservadores llegó la generación comprometida. Allá en los 60 sembró en la juventud ideas políticas de corte liberal y socialista comunista, que eventualmente terminaron siendo la puerta de entrada para que corrientes políticas más duras, orientadas al comunismo, lograron infiltrar la Iglesia Católica por medio de la teología de la liberación, las universidades y colegios al que asistían las élites salvadoreñas, los sindicatos en general y especialmente el sindicato de maestros que educaba a los institutos públicos, infiltrando también a los partidos políticos y a los militares. Lo que querían era minar los principales pilares sobre los que se asentaba el sistema político conservador. Llegamos a la Revolución Popular, esa de los que empezó en los 60s y los 70s, derivada de las ideas liberales, socialistas y comunistas que estaban de moda en la época, abonada por las claras injusticias sociales, la falta de movilidad social en lo económico, los burdos fraudes electorales a favor de los militares, unido todo ello a la represión política y a la nula libertad de expresión. Fue el caldo de cultivo para la guerra civil prolongada que vivimos en la década de los 80 en El Salvador, lo cual marcó el fin de los gobiernos militares y fue el preámbulo de las elecciones, digamos, democráticas, que derivaron en los gobiernos del PDC, Arena y FMLN. En resumen, los criollos sustituyeron a los españoles, los mestizos militares a los criollos, uniendo fuerzas entre ellos para mantener el poder durante el siglo XIX y buena parte del XX, para luego llegar a la fase de los gobiernos, digamos, democráticos del PDC y Arena, para finalmente llegar a un gobierno de izquierda en el siglo XXI que no cambió nada, pero convirtió a sus líderes en la nueva oligarquía roja, manteniendo el status quo histórico. El gobierno de turno y sus compadres, ahora en manos de los socialistas, se sirven con la cuchara más grande, mientras el pueblo pasa hambre y ve frustrados sus anhelos de progreso y bienestar. Esa es la razón de nuestra pobreza. Nuestros gobernantes han gobernado para ellos, alternando grupos sociales que han luchado entre sí simplemente para tomar el turno de la élite beneficiada con la extracción. El FMLN promovió la última revolución, con aberrantes resultados una vez en el poder. Ahora estamos frente a la revolución de la sociedad civil,
que podría darnos un gobierno electo democráticamente, con un gabinete más inclusivo, designado en base al mérito y representativo de la amplia clase media profesional, que podría ser finalmente en beneficio de las grandes mayorías y no de los beneficiados de siempre, los gobernantes de turno y sus compadres. Eso es lo que deben entender los partidos mayoritarios. La clase media profesional desea una mayor apertura política, un manejo de la cosa pública con transparencia y un combate decidido a la corrupción, para poner en práctica las libertades económicas y políticas, que las instituciones funcionen y que la ley se nos aplique a todos por igual. Los ciudadanos sabemos lo que queremos. Lo que no sabemos es si los partidos políticos estarán a la altura de los tiempos.